Gloria a Dios. Hermanos, les voy a pedir que abramos la palabra de Dios y lo hagamos en el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, el séptimo libro de la Biblia, ahí está después de Josué, Jueces, Antiguo Testamento, no lo voy a buscar en el Nuevo. Amén. Jueces, capítulo número 6, y el versículo número 13, vamos a leer. Gloria a Dios. Jueces, capítulo 6, versículo número 13, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Verso 14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermano. Hermanos, en esta porción que hemos leído, hermanos, este personaje que aparece aquí, que se llama Gedeón, le hace una pregunta al ángel de Jehová, al ángel que se le ha aparecido, porque ahí dice que era el ángel de Jehová. Y Gedeón le hace esta pregunta al ángel de Jehová: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Le pregunta a Gedeón. Y esa pregunta, hermanos, es porque la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era, hermanos, una situación desesperante, una situación difícil. Hermanos, en esa condición se encontraba el pueblo de Dios. Los madianitas, que ahí aparecen, hermanos, era un pueblo malo, y estos madianitas, hermanos, invadían frecuentemente la tierra de Israel y destruían, hermanos, sus cosechas y se llevaban a sus animales, dejando, hermanos, al pueblo de Israel en una situación extrema, hermanos, de gran pobreza y desesperación. Así se encontraban. O sea, el pueblo de Dios vivía, hermanos, oprimido por los madianitas, a tal grado, hermanos, que vivían escondidos en cuevas. Mire qué tremendo es, hermano, vivir, hermano, escondido del enemigo. Así vivía el pueblo de Israel. El pueblo, hermanos, que Dios los había sacado con mano poderosa. El pueblo, hermanos, que había visto la mano de Dios, ahora se encontraba, hermano, escondido en cuevas a causa de los madianitas. Y Gedeón, cuando ese ángel se le aparece, Gedeón está en un lagar. Ese lugar era un lugar, hermano, donde llevaban las uvas y ahí las aplastaban para hacer el vino. Pero estaba escondido. Y estaba escondido, hermanos, con el trigo, trillando, dice. Y ese trabajo no se hace en un lugar
sino que se hace, hermano, al aire libre para que, hermano, salga lo demás y quede el trigo nada más. O sea, él estaba en un lugar que no debía, pero lo hacía por miedo. Estaba, hermano Gedeón, con temor al enemigo, con temor, hermano, a los madianitas. Así vivía el pueblo de Dios en esos momentos. Por eso es que Gedeón, hermano, le hace esa pregunta al ángel que se le aparece. Si Jehová, porque el ángel le dice, Jehová está contigo, le dice el ángel del Señor a Gedeón. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero hermano, si usted analiza cabal esta lectura, se va a dar cuenta que Gedeón estaba escondido, hermano. De valiente no se le mira nada ya ahorita. Estaba escondido con temor de los enemigos. Aparte de eso, Gedeón estaba, hermano, amargado por lo que estaba viviendo su pueblo, por lo que estaba viviendo Israel. Ellos estaban, hermano, amedrentados. Cuando el ángel le dice esas palabras, mire, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quizás me imagino a Gedeón que se le queda viendo al ángel. Vea, y esas palabras, yo lo que menos soy ahorita es valiente. Si escondido estoy de miedo. Pero mire qué interesante, hermano, porque esas palabras que le dice Gedeón, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué estamos pasando esta situación tan difícil? ¿Por qué estamos en estas condiciones? Le dice Gedeón al ángel. Si Jehová está con nosotros, no podemos estar así. Si Jehová está con nosotros, lo normal sería que estemos bien, dice Gedeón. Y hermano, ¿por qué Dios, oiga bien, por qué Dios había permitido esa situación en su pueblo? Porque, hermanos, hay que reconocer algo, que Dios es el que permite las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Amén. Según la Biblia, hermano, ni siquiera Satanás puede hacer lo que él quiere, hermano. Si Satanás pudiera hacer lo que él quisiera hacer, le aseguro que ya nos hubiera matado a todos nosotros, hermano. Ya nos hubiera matado, hermano, porque el enemigo del cristiano es Satanás. La Biblia dice que tenemos un enemigo, un adversario que es Satanás. Es nuestro adversario. El hermano de gusto de él, hermano, él. No, hermano, en un solo día nos mata. Le pone, hermano, una enfermedad y usted queda ahí tirado. Pero mire, ¿por qué Dios había permitido esa situación en su pueblo? ¿Por qué estaban en esa tremenda calamidad? Quizás, hermano, nos hemos hecho esa misma pregunta nosotros alguna vez. ¿Por qué si Dios está conmigo me ha sobrevenido esto? ¿Por qué si Dios está conmigo, por qué tanto sufrimiento, por qué tanto dolor, tanta dificultad, tanta angustia? No sé si alguna vez usted ha preguntado eso, hermano. ¿Por qué si Dios está conmigo? ¿Por qué si Dios está con nosotros? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? ¿Por qué? Hermano, hay personas que le suceden cosas trágicas, cosas, hermano, difíciles, enfermedades, hermano, problemas angustiosos,
desesperantes. Y la gente, hermano, a veces se pregunta, no creo que Dios esté conmigo, dice la persona. Yo no siento a Dios. Siento como que Dios no está, lo siento tan lejos. Yo voy al culto y yo no siento a Dios, dice la persona. Y si lo que le pasaba a Gedeón y el pueblo de Israel, hermano, pensaban igual que Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos en esta situación?, decía Gedeón. ¿Por qué? Yo no creo, decía él. Hermano, por el contexto que está en el mismo pasaje, nosotros podemos saber por qué el pueblo de Dios estaba en esa situación. Mire, lee el versículo 1, ¿cómo dice? Mire cómo dice el verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí dice, en el versículo primero, nosotros leímos el 6, pero en el verso primero comienza: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, si hay algo que tenemos que saber, que el ojo de Dios está en todas partes. Hermano, del ojo del hombre nos podemos ocultar, del ojo de las personas, y la gente puede tener un buen concepto de nosotros, la gente puede hablar bien de nosotros, pero el que nos conoce de veramente es Dios. Dicen por ahí un dicho: cara vemos, dice, corazones no sabemos, dice. Fíjese que en parte es cierto, hermano. Cara vemos, dice. No sé si que parece un ángel, dice, mira la cara. Qué guapo, dice la mujer. No, hombre, qué bonito ese hombre o esa mujer. Fíjese, puede ser bonito, pero el problema es el corazón del ser humano. El problema, hermano, a veces está adentro del corazón. Porque la gente se equivoca. Es que yo pensé, yo no sabía que iba a ser así. Sí, usted no sabía. Porque el corazón, solo Dios lo conoce. Por eso es que la Biblia en muchos pasajes nos dice: no confíes en el hombre. ¿Sí? O sea, hermano, nos habla de tener precaución, y nuestra mayor confianza tiene que estar en el Dios Todopoderoso. En Él sí confíen, en su palabra. Pero el hombre, tarde o temprano, le puede fallar a usted. Y después ahí se anda quejando. Pero ¿y por qué puso su confianza en la persona? Sí, de gracias a Dios si alguien le ayuda, si alguien es bueno, pero aún así su confianza tiene que estar puesta en el Señor. Sí, hermano. Y mire, los ojos del Señor estaban sobre los israelitas. Y dice ahí que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Aparte de eso, dice, y mire, dice, y después del punto y coma, y Jehová los entregó. Mire, hermano, no fue casualidad. No fue que malos estos madianitas, no. Jehová los entregó en mano de Madián. Y aquí es algo que es bien interesante, hermano. Por 7 años, dice ahí. ¿Por qué tiene que decir ese número ahí? A veces nosotros pensamos, solo es un número. No, hermano. En la Biblia nada está por gusto. El número 6 es el número de hombre. Por eso el número del anticristo es 666. ¿Entiendes? El número 7 es el número de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que Jehová los entregó en las manos de los madianitas por 7 años,
ahí mismo nos está diciendo que ese número de Dios significa que fue Dios el que los entregó. Era un trato de Dios con su pueblo por su pecado. Pero Gedeón pregunta, ¿por qué? Si Dios está con nosotros, que estamos en este mal. ¿Por qué estamos en estas condiciones? ¿Por qué estamos viviendo como estamos? Los israelitas estaban siendo oprimidos, como le digo, por los madianitas, debido, hermano, a su desobediencia y a su alejamiento de Dios. Hermano, alguien puede estar dentro de una congregación y estar alejado de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? Hermano, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no velamos por nuestra salud espiritual, usted puede estar sentado ahí en su asiento y puede ser que ya se ha alejado de Dios. Mire, por eso, es hermano de que vemos ahí que debido a esa desobediencia de su pueblo, ese alejamiento que el pueblo había tenido de Dios, hermano, eso nos muestra que cuando nos alejamos de Dios, hermano, y cuando nos alejamos de sus mandamientos, sufrimos las consecuencias. Hermano, nosotros no podemos vivir alejados de Dios. Ese es como un pez fuera del agua. Se va a morir. Un pez fuera del agua se muere. Igual nosotros, hermano. Mire, Dios permitió ese sufrimiento. ¿Para qué? Para que su pueblo se volviera a Él. Mire, hermano, Dios a veces permite cosas en nuestra vida. Oiga esto, Dios permite cosas dolorosas en nuestra vida, porque es el único medio para que nos volvamos a Dios. Lastimosamente es una verdad, hermano. Es verdad. Cuando no queremos volvernos a Dios, Dios tiene que usar métodos drásticos con nosotros. ¿Y será porque no nos quiere, hermano? ¿Ustedes creen que el castigo es porque nos quieren o que no nos quieren? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que el que ama a su hijo lo disciplina. Eso significa que el castigo y la disciplina no es porque Dios no nos quiera. No es porque Dios se complazca en el dolor. Está bueno que esté sufriendo ese. O está bueno que le esté... No, hermano, Dios no se alegra. Pero como no le queda más remedio, no le queda más remedio. Mire, hermano, el ser humano somos tan duros de corazón, los seres humanos, que aunque a veces Dios nos habla una vez, nos habla 2 veces, nos habla 3 veces, a veces esperamos el garrote. Así somos. Mire, solo piense en el hijo pródigo. Estaba bien con su padre, lleno de bendición, lleno de todo, y se va. Vaya. Se va. Y se va a desperdiciar las bendiciones que Dios le había dado. Despifarra todo, hace pedazos, cuando se queda ya sin nada. Pero Dios ahí lo estaba esperando todavía. A ver si se aburre este.
hermano, le iba yendo mal y mal y mal hasta que se quede en la calle y aún así espera llegar hasta donde estaba la comida de los cerdos. A veces, hermano, Dios permite que lleguemos, hermano, hasta lo peor, como dicen por ahí. Dios espera, hermano, que toquemos fondo para volvernos a Dios. ¿Por qué, hermano? Dios no quiere eso. Pero no le queda más remedio muchas veces. Esa condición es la que se encontraba el pueblo. Hermano, Dios permite que su pueblo caiga en manos de los madianitas, de sus enemigos, por 7 años, hermano. No podían ni comer a gusto, hermano. Le robaban todo. Mire, le robaban todo. Eso es lo que hace el diablo, hermano, robarte lo que Dios te ha dado. Te roba el gozo, te roba las bendiciones de Dios, te roba todo. Y mire, pero como era un plan de Dios, mire lo que dice el verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron, estaba leyendo que esa palabra clamar en el diccionario de la lengua española y en otros diccionarios bíblicos, por supuesto, va a hablar bíblicamente, pero en el diccionario de la lengua española dice que esa palabra clamar significa alzar la voz con angustia. O sea que cuando Israel clamó, no era un clamor normal, era Señor, ya no aguantamos. Y se era, porque ellos ya no aguantaban. Ya era mucho, el diablo los estaba haciendo pedazos y ya no aguantaban. Y por eso dice que clamaron a Jehová. Pero mira hasta cuándo esperaron, hermano. Hasta que ya no aguantaban, hermano. Qué bueno fuera que nos volviéramos a Dios en las primeras, hermano. ¿Para qué queremos tanto? Pero hasta que ya no aguantaban su angustia, dice que su pueblo empezó a clamar. Y como le digo, hermano, Dios tiene sus métodos para hacernos volver. Qué tremendo. Dios tiene sus métodos para hacernos volver. Dios puede usar, hermano, mire, hermano, si como seres humanos, hermano, un buen dolor bien puesto nos hace chillar. Sí, es la verdad. Mire, un buen dolor de estómago bien puesto, hasta que temblemos, ahí venimos chillando. Es la verdad. Y Dios, hermano, a veces tiene que usar esos métodos por nuestro bien. Así es. No es porque no te quiera, al contrario, porque te ama. Y mire que Dios es paciente, ahí está. Espera y espera, espera y espera. Pero cuando Dios dice, no, ya no. Ya le hablé, ya le mandé, ya le dije por aquí, por allá, y como no me queda más remedio, hijo. Y Dios usa la vara. Mire, la vara y el cayado son del pastor, nuestro Señor Jesucristo. Mire, vara y cayado, 2 palitos. Uno es para jalar a la oveja cuando esté en peligro, y la otra vara, ya sabe usted para qué va. Ahí está, son 2. Así es que no querés oveja, pues te va a caer. Mire, hermano, Dios tiene sus métodos para hacernos volver, aunque a veces es doloroso, pero es por nuestro bien. Y como le digo, hermano, Dios tiene que usarlo porque nos ama.
Dios tiene que apretar para que nos volvamos. Pero qué bueno es saber, hermano, que tenemos un Dios misericordioso, hermano. Que aunque le fallamos, hermano. A veces hay gente que dice, yo no creo que ese ya no vuelve. Y allá anda. Hasta SIDA ha de tener ya, dice la gente. Sí, de ver, hay gente, hermano, que uno a veces duda que sean hijos de Dios. Porque dice, mire, es que se ha desviado tanto que yo creo que quizás no es hijo de Dios. Mire, usted y yo no sabemos quiénes son hijos de Dios. La Biblia dice que no juzguemos. Porque a veces decimos, aquel es trigo, aquel es cizaña, no sabemos. Dice que Dios sabe quiénes son de Él. Y entonces si Dios sabe quiénes son de Él, puede ser que alguien falle, se caiga, se pierda por un tiempo, pero el deber de nosotros no es ni siquiera juzgar el que se ha ido o se ha caído. Porque las ovejas son de Él, no nuestras. Tú debes orar por el que se ha ido. Para que Dios lo toque. Señor, si has de usar cualquier método, no importa, pero que esa oveja vuelva. Mire, hermano, es duro. Hay ovejas que pueden volver mancas. Pero si no quiere, como dice la Biblia, es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano, sin un pie o sin un ojo, que con todo tu cuerpo que seas echado en el infierno. Mire cómo son las cosas de Dios. Pero entonces, qué bueno es saber, hermanos, que tenemos un Dios misericordioso que responde y que ve cuando nos volvemos a Dios, a pesar de que sea a la mala y no a la buena. Como le digo, bueno. Pero cuando nos volvemos a Dios, pues dice que Israel clamó. Mire qué bonito aquel versículo que dice, clama a mí. ¿Y qué dice? Y yo te responderé. O sea, cuando la persona clama, Señor, ya no aguanto, ayúdame. Cuando clamamos de todo corazón, hermano, Dios oye. Dios oye. Y ahí es cuando dice la palabra, hermano, que la ayuda de Dios viene cuando clamamos con todo el corazón, hermano. Cuando clamamos de veramente arrepentidos, con el corazón, hermano, en el suelo. Con el corazón en el suelo, digo, aventados, hermano, ahí, llorando, pero de verdad. Porque Dios sabe cuando nos arrepentimos de verdad, hermano. Porque nosotros podemos decir, me arrepiento. ¿Verdad? Así nomás. Pero cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios lo ve, hermano. El hombre puede decirle a la mujer, mira, me arrepiento, no lo vuelvo a hacer nunca. Pero en sus adentros está diciendo, ¿cómo le hago para que esta mujer no me descubra? Pues sí puede estar diciendo, me arrepiento, pero en su corazón no está arrepentido de verdad. Dios sí ve el arrepentimiento verdadero, hermano. Y mire, el ángel de Jehová llegó con la respuesta, como clamaron, dice ahí. Llegó el ángel con la respuesta, y cuando el ángel le habla, mire, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le está diciendo al ángel que Dios los ha abandonado. Fíjese que aquí Gedeón le está reclamando por las palabras que el ángel le está diciendo. Porque mire, le dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ahí está preguntando, ahí está el signo de pregunta.
le está preguntando al ángel, bueno, ¿dónde está? Pues quiero verlo. Mire, hermano, hay personas que así le dicen a usted. Usted dice que Dios me ama. Yo no veo nada. Mira, aguantando hambre estoy aquí. Mire cómo estoy. Y no se dan cuenta que están así por su misma desobediencia. Saben que han ofendido a Dios, pero todavía preguntan, ¿por qué Dios es así conmigo? Mire, le dice, nuestros padres nos han contado, a saber si será verdad. Quizás dice Gedeón, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y dice, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Le dice Gedeón al ángel. Usted lo puede leer detenidamente en su casa, pero mire, y mire cómo es Dios, hermano. Mire cómo es Dios. El ángel del Señor solo se le queda viendo. Me gusta esa parte. Cuando nosotros nos ponemos a discutir con Dios, hermano. ¿Cuántos alguna vez se han discutido con Dios, hermano? Señor, ¿y por qué, pues? El ángel solo se le queda viendo, ¿no? Ajá. Mire, a veces, hermano, como le digo, queremos discutir con Dios cuando no tenemos la razón, hermano. Si el que tiene la razón es Él. Pero nosotros nos ponemos a discutir con Dios, a hablar con Dios, ¿y por qué? ¿Y dónde están sus maravillas? Quiero ver su poder, pues. Pero a pesar de que no entendemos, hermano, Dios tiene un plan y un propósito para sacarnos de la situación en la que estamos viviendo. Pero mire, el ángel solo se le queda viendo, como le digo, mire cómo dice el verso 14. Gedeón diciéndole todo eso, y en el verso 14 dice, y mirándole, ¿quién, hermano? ¿Quién lo estaba viendo? Y mirándole Jehová. Dice que Gedeón estaba hablando con el ángel de Jehová. Ya hemos hablado de ese tema. Que el ángel de Jehová es una manifestación de Dios en la figura de un ángel. Es Dios mismo, pues. Es Jesús. Porque allá dice que bajó un ángel y estaba hablando con él. Y Gedeón le está diciendo todo eso al ángel de Jehová. Y en el verso 7, y mirándole Jehová, todo lo que le estaba viendo, le quedó viendo. Este es todo lo que está diciendo y él no sabe. Hermano, Dios sabe todo lo que nos está pasando. Aunque estemos reclamando, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué esto así? Pues, y el Señor solo se nos queda viendo porque dice, y mirándole Jehová, le dijo. Y mire, hermano, le respondió Dios a las preguntas que le estaba haciendo Gedeón, hermano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No, hermano. Dios no tiene necesidad de darnos explicaciones de nada. Nosotros podemos patalear, ¿y por qué, Señor? Pero Dios no le responde. ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde está aquí? Nada, por lo que le queda viendo. Y le responde y le dice, ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. No te envío yo. Dice que es bien extraño esa respuesta. Porque Dios no le responde. No le responde. Porque Dios sabe, hermano, que a veces, hermano, hacemos preguntas que a veces no entendemos nosotros. Dios tiene el control de todas las cosas. Y además de todo, a veces hacemos preguntas que nosotros mismos ya las sabemos. ¿Por qué le digo? Porque el mismo Gedeón le dice,
El Señor es el que nos ha entregado en manos de los madianitas. Él sabía que era Dios el que los había entregado por causa de su pecado. No era otra cosa. Él sabía. Pero el Señor le dice a él, mira, le dice, aquí no hay que andar hablando tanto, levántate y ve con esa tu fuerza. En otras palabras, Dios había elegido a Gedeón para ser el instrumento de liberación para su pueblo. Oye, hermano, ¿y será que Dios había escogido el más valiente? ¿Será que Dios había escogido el mejor? No, hermano. Si el que gana las victorias no es el mejor, quien gana las victorias es el que tiene a Dios. Porque el Señor le dice, ve con esa tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La que yo te voy a dar. Yo te envío. No te envío yo, pues. Ese es lo único que nos basta, hermano. Que Dios vaya con nosotros y tendremos la victoria, hermano. Si lo que el Señor le está diciendo aquí, no te envío yo, pues. Dios elige a Gedeón para ser el instrumento para darle libertad a su pueblo. Qué bonito, hermano. No le responde. En otras palabras, si quieres que las cosas cambien, déjate usar por Dios. A veces solo ponemos pretextos y ponemos excusas y decimos aquí, allá, no, nada de cuentos. Déjate usar por Dios y Dios va a obrar. ¿Sí es lo que Dios le está diciendo? No le está respondiendo nada, ni que por qué no. Solo le dice, levántate, ve. Dios está trabajando, hermanos, para cumplir con sus propósitos en nuestras vidas. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, hermano? Sí, hermano, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Pero cuando hay algo que Dios sabe que quiere arreglar en nosotros, nos va a apretar. Dice, esta mi hija le hace falta una lijada por tal lugar. Se la va a pegar. Porque Dios está tratando con nuestra vida, hermano. Y Dios quiere usarnos a nosotros. No tenemos por qué dejarnos, hermano, usar por el diablo, o usar por el enemigo, o ser presa del enemigo. Tenemos que dejarnos usar por Dios. Por Dios. Y mire, como le digo, Dios había llamado a su pueblo para que viviera en victoria. Pero debido a su alejamiento de Dios y a su pecado, habían caído en esas condiciones. No era porque Dios quería. Pero hermano, como le digo, las consecuencias de alejarnos de Dios pueden ser dolorosas. Dolorosas. Pero su gracia y su misericordia, hermano, son grandes, hermano. Dios es grande en misericordia. No tenemos por qué esperar, hermano, llegar a las últimas consecuencias. Hermano, Dios está dispuesto a restaurarnos si nos ponemos en sus manos. Mire, solo digámosle, Señor, yo he dejado de buscar tu presencia. Me despierto a las 3 de la mañana y no me acuerdo de decir, Dios me está llamando a orar. ¿Será, hermano? Y usted no tiene que andarle contando a nadie. Ni que otro piense que usted ora o no, eso no interesa. Porque el Señor dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. ¿Qué significa eso? Y usted no tiene que andar diciendo a medio mundo, yo oro. No.
Dios conoce a cada uno de nosotros. ¿Sí o no, hermano? Dios conoce cuál es su lugar secreto, donde usted derrama su alma delante de Dios. Y eso es lo importante, hermano. Así que, hermano, que Dios nos ayude. Mire, el pueblo de Israel había caído, pero Dios lo restauró, aunque apretándolo. Pero qué bueno es que tenemos un Dios bondadoso y misericordioso, hermano. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey de Reyes, hermano? Sí, hermano, Dios se merece, hermano, que nosotros seamos fieles a Él. Si nos estamos desviando, metamos el pie. No, la verdad es que yo estoy fallando. Hoy digo que no vale lo mismo ir a la iglesia o no ir. Cuando empezamos a pensar así, ya nos vamos saliendo. Ahí es donde nosotros debemos de reflexionar, porque mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Sí, hermano. Así que les invito a cerrar los ojitos. Cierre sus ojos. Mire y digámosle al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, te damos las gracias, porque nos permite, Señor, poder venir ante tu presencia. Nos permite, Dios, poder acercarnos a tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos. Quita todo corazón duro en nosotros, Señor. Quita todo corazón endurecido. Quita todo corazón endurecido en nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Perdona nuestra falta. Perdona nuestros pecados. Perdónanos. Perdónanos, Dios. Ten misericordia, Señor. Por favor. Esta tarde, Dios te ha traído a este lugar porque Él quería que tú escucharas su palabra y que Él tiene un plan con tu vida. No importa si te has alejado de Dios, no importa si te has alejado del Señor, Dios te ama y Dios está tratando con tu vida. Ya has estado pasando situaciones difíciles. Ya has estado pasando situaciones difíciles en tu vida, quizás de sufrimiento. Podría ser que Dios te está llamando para que te vuelvas a Él. ¿Habrá alguien en este lugar que sabe que necesita ponerse a cuentas con Dios? ¿Habrá alguien que sabe que necesita decirle: Señor, perdona mis pecados, Señor? Perdóname. Perdona mis malos pensamientos. Señor, me arrepiento, perdóname, ayúdame. El único que te puede ayudar es el Señor. ¿Habrá alguien que sabe que necesita ponerse a cuenta con Dios? Venga, no le dé pena. Vergüenza es otra cosa. Venir delante de Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Si sabes que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Ven a Él.